Y amados hermanos, hoy estamos iniciando una serie. Nosotros predicamos por series, los que no saben o no nos conocen tanto. Hoy estamos iniciando una nueva serie que se llama Mayordomía Financiera. Normalmente no predicamos de esto, pero es bueno predicar, por lo menos cada 6 meses, cada año, acerca de esto, para que el pueblo de Dios lo tenga bien presente. Y esta serie se llama Mayordomía Financiera, y hoy estamos iniciando con las ofrendas. Ustedes recuerdan, hermanos, que solamente la iglesia se sostiene de 3 cosas, hermanos. Lo hemos predicado, no se sostiene de kermeses, ni de vender, ni de hacer talentos. Eso no es bíblico. El Señor dejó establecido solamente 3 medios para que la iglesia pueda sostenerse, y son las primicias, las ofrendas y el diezmo. Solamente, hermanos. Hoy vamos a ver acerca de las ofrendas y vamos a hablar acerca de leyes de la siembra y la cosecha. Está basado en 2 Corintios 9, del 1 al 10. Ya hicimos la lectura. ¿Les parece si oramos y damos inicio a la predicación? Padre amado, te ruego que me uses con poder y autoridad, y que mis amados hermanos que están aquí, Señor, no es casualidad, que esta palabra, Señor, penetre en sus corazones, en nuestros corazones, y podamos, Señor, hacer lo que nos corresponde a nosotros, ser obedientes. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Dale uno, por favor, hermano. Y yo les he comentado, para los que no saben, los que son de aquí de la congregación me conocen y saben que yo trabajé en el Circo Ataide, porque estaba muy cerquita. Yo vivía en Villa de Cortés, estaba muy cerquita la Carpa Astros, y había unos niños vecinitos que me invitaron a trabajar ahí. Ellos cada año, cuando llegaba el circo, trabajaban en la Carpa Astros vendiendo palomitas, refrescos, y me invitaron. Fuimos a pedir trabajo, nos dieron, y yo nomás estuve ahí 11 años, estuve ahí nada más trabajando, a la par que estaba estudiando y a la par que trabajaba en el banco también. Yo hacía esa parte. Pero aparte de que vendíamos, porque hay gente que me pregunta, ¿y usted qué hacía? Y siempre a veces lo dicen como de broma, ¿era payaso? No, yo vendía refrescos, palomitas y todo eso, pero teníamos relación con los artistas que trabajaban ahí. Y me acuerdo de un domador de leones que era italiano, se llamaba Sergio Casagrande. Muchos años trabajó con el Ataide y él domaba leones. Y yo le preguntaba por qué siempre los domadores de leones tienen ese banquito, ese que está ahí en la imagen. Yo no sé si ustedes han visto, alguna vez han ido al circo, y van a ver que siempre salen con ese banquito. Y entonces yo le decía, ¿por qué no un palo? ¿Por qué no una...? Y él me contestaba y me decía, porque ese banquito tiene 4 palitos, obviamente, y hace que el león se desenfoque, que el león se confunda. Si fuera un solo palo, atacaría al palo, pero como son 4, no ataca porque se confunde, se desenfoca. Y yo digo, ¿cuántas veces nosotros estamos desenfocados? Y es como un binocular, como los binoculares, que cuando se ve borroso, pues nosotros le movemos, ¿no? Como está la imagen ahí, le movemos para poder enfocarnos. Y a veces como que perdemos la brújula. Y yo, hay veces, ¿verdad?, que la gente utiliza esta palabra la gente está perdida, está norteada, dicen, ¿verdad? Y yo he dicho, no es cierto, porque norteado, ¿qué quiere decir? Que tiene el norte, ¿no? Y el norte es lo que da la dirección a la brújula, el norte. Entonces, si estás norteado, quiere decir que estás bien. Tal vez tendríamos que utilizar una palabra que no es correcta, y podríamos decir está desnorteado, ¿no? Una persona que está desnorteada ha perdido la visión, está confundida, está desenfocada. Y yo creo que como cristianos, hermanos, en ciertas áreas del cristianismo nos hemos desenfocado. Y yo creo que en esta área de las ofrendas, de los diezmos, nos hemos desenfocado. Porque es deber del cristiano, y qué bueno que hoy que recibimos miembros, ellos ya lo vieron, ya vimos esta clase también. Pero es bueno, mis amados hermanos, que nosotros tengamos como creyentes el compromiso de estar ofrendando. Vamos a darle uno más acá y vamos a ver que una parte bien importante del culto cristiano es el ofertorio. En todo culto cristiano tú vas a ver que hay un ofertorio. Y esto lo practicaban desde los primeros cristianos. A nosotros como pastores, cuando estudiamos en el seminario y tenemos una clase que se llama liturgia y adoración, nos enseñan cómo debe ser el orden de culto. Y en todos los órdenes de culto va a haber un ofertorio. Y a veces las ofrendas son florales. ¿Alguien trajo esta ofrenda floral? Y en todas las iglesias hay floreros. Cuando la gente quiere traer sus ofrendas florales. Eso es una ofrenda al Señor. Pero también hay ofrendas musicales. Hay familias que son musicales, que cantan, que tocan algún instrumento, y de repente dicen, pastor, quiero este domingo que me dé la oportunidad con mi familia de venir a cantarle al Señor. Esa es una ofrenda musical. Pero también hay ofrendas en especie.
Sabemos, ¿no? Hay hermanos que nos han donado refrigeradores, que nos han donado hornos de microondas, no sé, alguna cuestión que haga falta a la iglesia, o a veces también en cuestiones de despensa, ¿no? En algunas iglesias se acostumbra tener una canasta y la gente lleva ofrenda en especie. Pero también, y sobre todas las cosas, hay una ofrenda, que es una ofrenda, ¿qué dice aquí, hermanos? Porque la iglesia se sostiene y vive de algo. En la iglesia se paga luz, se paga internet, se paga al pastor. La iglesia necesita dinero. Y hay mucha gente que dice que nos está oyendo en Facebook. Sabemos que mucha gente nos escucha en Facebook o nos ve en Facebook. Y algunos no son creyentes, no son cristianos. Incluso en los audios que yo mando también. Porque esta predicación también la mandamos por audio. Y esa sí la escuchan muchas personas que no son creyentes. Yo pongo ahí y les digo que muchas veces dicen, ya van a empezar a pedir dinero. Y asocian luego con pastores fraudulentos, con personas, y sí los hay, sí hay pastores fraudulentos. Sí hay gente dentro de la iglesia que ha robado y que ha defraudado. Pero en lo general no es así. Ahí está pegado el informe de tesorería. Hace 8 días se dio el informe de tesorería, porque nosotros nos queremos mantener transparentes en ello. Pero necesitamos de las ofrendas. Vamos a darle uno más y vamos a ver aquí una definición bíblica, de un diccionario bíblico, de lo que sería una ofrenda. Un diccionario bíblico, no bíblica, sino un diccionario bíblico. Dice ahí que es una ofrenda. Ayúdenme a leer. Entonces una ofrenda que le traemos a Dios debe ser, y tiene que ver mucho con la actitud. Tiene que ser un gesto de ¿qué? Porque, hermanos, déjenme decirles, yo les podría preguntar a las juntas de diáconos que yo he tenido en las iglesias que he pastoreado, y a veces me decían, hermano, es que hay hermanos bien groseros, hay hermanos que incluso hasta parece que le están haciendo un favor a Dios, hay hermanos que no vienen con esa actitud y ofrendan realmente con gratitud, y realmente no ofrendan con una expresión de adoración. Avientan el dinero, se les ve la cara. No, hermanos, las ofrendas deben darse de esta manera. Esto es una ofrenda. Ahora, hay ofrendas, y vamos a verlo aquí, dale uno más, hay ofrendas que le agradan a Dios y otras que no le agradan a Dios. Miren, vamos a leer ese pasaje, ustedes lo conocen, ayúdenme a leerlo. Génesis 4, ¿cómo dice ahí? Andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enseñó Caín en gran manera y le cayó su semblante. Aquí tenemos una historia bíblica que conocemos a la perfección. 2 hermanos que traen sus ofrendas a Dios. Uno trajo una ofrenda, ahí lo dice, ¿verdad? Una ofrenda. Pero el otro, ¿qué trajo, hermanos? De allí lo subrayé. Fíjense ahí, lo puse en negritas y subrayado. Dice, de lo más que. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué, hermanos? ¿Cómo ofrendó Caín? Ahí lo dice. ¿Caín trajo qué? Del fruto de la tierra. Una ofrenda, cualquier ofrenda, una ofrenda. Y así muchas veces venimos a la iglesia y traemos una ofrenda. Hermanos, vamos a recoger la ofrenda y la meten en su mano y están buscando la moneda más pequeña. No, este es billete, lo hacen a un lado. No, este es de a 10, no, esta es de... Porque ya sabemos, ¿no? Ahí está hasta el braille nos sale, ¿no? Sabemos identificar las monedas y los billetes ahí. Y aquí dice que vio con agrado la ofrenda de Abel, porque Abel trajo lo mejor de sus primogénitos, lo más gordo, lo mejor. Y aquí, hermanos, no importa la cantidad, no importa lo que des, importa la actitud. Porque aquí Abel trajo el amor, importa que lo trajo lo mejor, porque lo mejor ¿para quién es? Había una hermana que yo conocí en una iglesia que pastoreé, que ella decía, antes era así, ahora ya no, ahora ya pagan por tarjeta, pero antes se acuerdan que pagaban en sobres.
Y no sé, yo cuando trabajé en el banco, esperábamos al pagador, ¿verdad? Y llegaba con una cajita de cartón y ahí traía los sobres y ahí, Contreras, yo soy Contreras, entonces ya me ponía bien feliz y me daban mi sobre. Y entonces los billetes nuevecitos, estaban nuevecitos los billetes. Y esta hermana decía, yo escogía los mejores, pastor, para apartárselos y dárselos a Dios, porque le estaba dando lo mejor. ¿A quién? Ahora, dale uno más ahí, dale, quiero que aparezca ahí fíjense, ¿cómo le llaman en la iglesia católica? No quería decir ese nombre, en la iglesia popular, ¿cómo le llaman? Y no es correcto ese nombre, de ninguna manera es correcto, porque una limosna se le da, ¿a quién se le da una limosna? Fuera del metro hay personas, una limosnita por el amor de Dios, ¿a quién se le da una limosna? Y Dios no es ningún mendigo. Hermanos, lo vamos a ver en la semana que viene, en la aplicación de la semana que viene, que tiene que ver con los diezmos. Dios no necesita nada de ti ni de mí. No necesita nada. Así es. Es un privilegio el que nosotros podamos ofrendar, hermanos. Entonces, hay ofrendas que le agradan a Dios y otras no. Vamos a darle uno más y vamos a ver aquí algo. ¿Para qué nos da el Señor el dinero? ¿Para qué nos da Dios los recursos? Porque hay que reconocer que el que nos da es Dios. Y aquí dice, y lo leímos ayer en 1 Corintios, dice, aquí en el versículo 10, 2 Corintios, dice, y el que da semilla, al que siembra, y pan al que come. Nos da pan para comer. Y acuérdense, en el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y representa todas las necesidades básicas del ser humano. No solamente la comida, representa el vestido, representa el calzado, representa la diversión, todo lo básico que necesita el hombre para vivir. Él nos da a nosotros para comer. Pero no solo nos da para comer, ahí dice también, y el que da semilla, ¿a quién? Porque si todos nos lo comiéramos, los campesinos, amados hermanos, los campesinos, de su cosecha que levantan, por ejemplo, si es maíz, toman las mejores mazorcas y entonces sacan de ahí para la semilla lo mejor, lo más bueno, y guardan la semilla porque esa les va a servir ¿para qué? Para sembrar. Entonces Dios nos da en todas las áreas, nos da para comer, pero también nos da para invertir. También nos da ese dinero, nos da esos recursos para poder invertir. Y entonces vamos a ver aquí las 3 leyes de la siembra y la cosecha. Son 3, vamos a verlas. Y vamos a ver, aquí la siembra y la cosecha, vamos a ver la primera. ¿Cuál es esa primera ley? Está allá arriba, díganme cuál es. La ley de la proporcionalidad. Y está aquí en 2 Corintios 9:6. Grábenselo bien. La ley de la proporcionalidad. Vamos a ver cómo dice ahí. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también generosamente segará. Quiero ponerles este ejemplo de mi suegro. Mi suegro era campesino, con mucho orgullo lo digo porque hay gente que desprecia a los campesinos, pero si los campesinos no estuvieran, la ciudad no comería. Así de sencillo. Los campesinos juegan un papel importantísimo, mis amados hermanos. Y mi suegro, que era campesino, cuando él era más joven, pues su modo de vida era esa, de la siembra. De eso vivía su familia. Entonces él sembraba grandes pancles o solares o lotes, como le guste a usted decir, como le digan aquí como le dicen aquí en San Salvador. Bueno, sembraba varios pancles o varios terrenos y era grande lo que él sembraba. Entonces lo que cosechaba, ¿cómo era? Porque él a eso se dedicaba. Con el tiempo él se fue poniendo más grande de edad. Los hijos empezaron a prosperar, lo empezaron a ayudar y ya no tuvo necesidad de sembrar para vivir, porque los hijos ya lo ayudaban. Él ya nada más sembraba, como vemos aquí vemos una gran extensión de terreno sembrada, pero aquí ya vemos muchos campesinos lo que hacen es que al lado de su casa tienen un solarcito y en ese solarcito o en ese, como les guste que le llamen, siembran. ¿Pero para qué siembran ya nada más? Para comer, para sus tamalitos, para sus tortillas, para su pozole, para lo que tengan que ocupar. Entonces, sembraba menos, cosechaba. Esa es la ley de la proporcionalidad. Lo que tú siembras, si siembras generosamente, ¿vas a qué?
Ahora, vamos a ver un versículo aquí en Proverbios, dale uno más, en Proverbios, que se me hace un proverbio muy fuerte, muy duro, pero es la palabra de Dios y es la verdad. Miren lo que dice Proverbios 11:24. Léanlo, por favor. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Qué tremendo, porque dice aquí, hay quienes reparten. Cuando tú repartes, eres una persona generosa, dadivosa. ¿Qué dice ahí? Miren, yo tengo en mi vida así me enseñaron a mí, desde que yo me convertí. Si a mi casa llega un pastor a visitarme, cualquier hermano, no se va a ir con las manos vacías. Yo lo voy a invitar a comer, no sé, lo que sea, pero máxime si es un pastor. Y hace unos años, antes de la pandemia, vino un pastor a visitarme, un pastor de mi presbiterio, vino a visitarme, él es como capellán del presbiterio, y entonces me vino a visitar. Ese día no estaba mi esposa ni mis hijas, no me acuerdo dónde se habían ido, alguna actividad, yo me quedé solo en la casa y entonces el hermano, me asomé y me andaba buscando la dirección. Pase, el hermano es acá. Ese día pues no lo pude invitar a comer pues porque no estaba mi esposa. Sí lo invité, pero era algo sencillo. Me dijo que ya había comido y yo dije, bueno, pues entonces le voy a dar una ofrenda al hermano para que coma. Después estuvimos platicando, oró por mí y me acordé que yo tenía una chamarra, que a mí siempre me han gustado las cosas del fútbol americano, tengo colección de casquillos. Bueno, ustedes saben que me gusta coleccionar cosas. Y me habían regalado una chamarra de los 49 de San Francisco. Y esa chamarra que está ahí está fea. Esa chamarra estaba muy padre, muy bonita. Era de 2 vistas. Era original de la NFL. Pero el hermano, yo me acuerdo que siempre es un hermano que es delgado. Más delgado que yo. Bueno, él sí era delgado, pues. Y entonces siempre le ha gustado traer chamarras grandotas. Siempre, desde que yo tengo uso de razón, el hermano siempre usa chamarras guangotas. Y entonces Dios puso en mi corazón. Subí por la chamarra y se la di. Hermano, le regalo esta chamarra, ¿le gusta? Pues le gustó, esta se la puso el hermano. Para los fríos de acá de San Salvador se la puso y se la llevó puesta. Ya después cuando llegó mi esposa me preguntó, ¿y dónde está la chamarra? Pues ya la regalé. Híjole, pues bueno, pues ustedes ya conocen y saben cómo se ponen las esposas. Como a los 3 días, hermanos, me habla un hermano de Estados Unidos que yo conozco, me dice, pastor, le mandé un numerito. Ustedes saben qué significa eso, que le mandan a uno un numerito, ¿verdad? No son las coordenadas, ¿verdad? Es un número como un giro bancario para que uno vaya y cobre. Y me mandó, con el dinero que me mandó, hermanos, yo me pude haber comprado 3 chamarras. Porque dice la palabra de Dios que al que, dice ahí que el que ¿qué? Pero al que retiene más de lo que es justo, hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen la pobreza. Aquí, miren, ¿sí identifican esta imagen? ¿Sí ven que es aquí? ¿No se alcanza a ver? Cuando les platico, es un funeral. Aquí está el cajón, aquí hay 2 personas. Me acuerdo mucho de un hermano de una iglesia que siempre pedía, nunca daba nada, siempre pedía. Y miren, los diáconos de la iglesia le daban una ofrenda, más bien una despensa, era una ofrenda, pero en especie, le daban una despensa. Y este hermano, lejos de dar, nunca daba nada, ni daba diezmos, ni daba ofrendas, ni nada, pero siempre pedía. Y cuando le llevaban la canasta le llevaban la cajita, hasta los regañaba a los diáconos. Hermanos, ya les dije que yo no tomo de esta leche, yo tomo leche deslactosada, para la próxima que sea deslactosada. Y nunca daba nada. Vamos a utilizar cualquier sinónimo, codo, martillo, macana, lo que ustedes, amarrado. Cuando murió, me tocó ir a su funeral. Me tocó yo ser la persona que estaba ministrando en su funeral. Con tristeza lo digo y por eso puse esta imagen. Ni siquiera todos sus hijos estaban completos. Algunos de sus hijos, su esposa, 2 hermanos que iban conmigo de la iglesia y yo. Porque siempre fue un hermano que nunca dio. Y acuérdense, el que siembra generosamente, ¿¿generosamente qué? Dale uno más aquí. Y miren, esta historia, algunos de ustedes ya se las he contado, pero la voy a volver a contar aquí, por los que no la han escuchado. Algunos dicen que Alfredo Nobel fue el inventor de la dinamita. Yo digo que no fue el inventor, fue el que descubrió la dinamita. Pero en la época de Alfredo Nobel, uno de sus hermanos murió. Y la prensa de aquel entonces se confundió
y pensaron que era Alfredo Nobel el que había muerto. Y entonces empezaron a publicar, murió el asesino, el creador de la dinamita, porque ustedes saben que la dinamita también se usó para fines bélicos. Y entonces Alfredo Nobel, pues obviamente no había muerto, pero vio esas publicaciones y dijo, no, así es como la gente me va a recordar cuando yo muera. Entonces decidió, gran parte de su fortuna que tenía, que era muchísima, crear una fundación, que fue la Fundación Alfredo Nobel, que premia, hasta la fecha sigue premiando a los mejores en diferentes ramas de la ciencia, de la literatura, de la paz, y les da un dinero, les da un reconocimiento, una medalla, y todo eso hasta la fecha sigue funcionando con el dinero que dejó Alfredo Nobel. Decidió dar. ¿Y cómo es recordado ahora? Mucha gente ni sabe de lo de la dinamita, pero cuando asocian a Alfredo Nobel, ¿con qué lo asocian? Que está en Suecia, ¿no? Esa parte de donde está esta fundación. Cuando alguna vez vayas a recibir el premio Nobel, o te vayan a dar el premio Nobel, ojalá, ¿verdad? Por cierto, el sábado vamos a tener una actividad para jóvenes, una conferencia para jóvenes que se llama El joven cristiano y la ciencia. Ahí están invitados, si tienen jóvenes, están invitados a las 6 de la tarde, 5:30, perdón, de la tarde del próximo sábado. Entonces, ¿cómo fue recordado este hombre? Porque decidió invertir, decidió dar, y se cumple el proverbio. Esto se cumple hasta con la gente que no es cristiana. Si tú das, te será añadido. Si retienes más de lo que debes retener, vendrás a pobreza. Entonces, esta es la primera ley. ¿Cómo se llama esta primera ley entonces, hermano? ¿La ley de qué? De la proporcionalidad. Lo que tú des, lo que tú siembres, eso vas a cosechar o eso vas a recibir. Vamos a darle uno más. Vamos a ver la segunda ley. ¿Cuál es esa segunda ley? Fíjense bien, lean estos pasajes que están en Génesis. Génesis 1, 11 y 12. Léelo, por favor. Lo amarillo no lo lean, solamente lo negro. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Ahora voy a explicar este pasaje. Lo que está diciendo ahí es que Dios dijo que las semillas iban a ser según su género. Si él daba una semilla de una higuera o de higo, ¿qué iba a producir? Higo. Por eso hay un dicho que dice: no le pidas peras al olmo. El olmo es un árbol de ornato. El olmo, hasta donde yo sé, no da fruto. No le pidas peras al olmo. Pero aquí tenemos un peral ahí enfrente. A ese peral pídele todas las peras que quieras. A veces hasta ya, ¿quiere más peras? No, ya gracias, ya no quiero peras, ya no quiero saber de peras. Pero dice según su especie, según su género. Dale uno más, hermano, ahí uno. Porque si no se va degenerando, se degenera. Si tú pones una semilla con otra semilla, puede ser que sí. Puede ser que sí, porque hay gente que hace híbridos, ¿no? Pero la palabra que se usa ahí es una palabra que quizás sea chocante, sea vulgar, pero no. Es la palabra semen. De ahí viene la palabra semilla. De hecho, también esto funciona para con los seres humanos. Cuando un varón tiene relaciones con una mujer, él es el que le da la semilla. Y tiene que ser su género con su género. Masculino con femenino. Hoy está muy en boga todo eso, ¿no? De que tú puedes escoger. No, la Biblia dice su género con su género. Así de claro y sencillo. Ahora, si yo siembro un higo, va a dar higos. No me va a dar plátanos ni papayas. Ahora, dale aquí uno más, por favor. Este versículo, hermanos, está en el top 10 de los versículos que me gustan a mí. Sí, de los 10 versículos que más me gustan de la Biblia, este está ahí. Fíjense lo que dice este versículo. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también. Si siembra higos, no os engañéis, Dios no puede ser burlado.
Ni la ciencia se puede burlar de Dios. Piensan que se pueden burlar de Dios, pero no es así. Ahora, lo que tú siembres, hermano, eso es lo que vas a cosechar. Vamos a darle uno más acá. Fíjense lo que dice acá y quiero que me vayan entendiendo. Hechos 8:18, ahorita yo les platico el contexto. No podríamos leer todo el pasaje. ¿Cómo dice ahí? Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Pedro y Juan estaban yendo a los lugares donde se había impartido la palabra de Dios, pero ellos estaban yendo a imponer las manos para que los nuevos creyentes recibieran al Espíritu Santo. Entonces, un mago que en aquellos entonces vivía por ahí, se llamaba Simón, cuando vio eso, vio que recibían el Espíritu Santo y que había poder, él dijo, yo quiero eso también. Y que aquí lo dice muy claro, ¿qué hizo? Le dijo a Pedro y a Juan, ¿cuánto quieres? Porque me des el Espíritu Santo a mí también. Y si ustedes leen el pasaje, Pedro y Juan dijeron, tu dinero y tú perezcan, o perezcas tú junto con tu dinero. Porque eso era una aberración. Las cosas espirituales no se pueden comprar, hermanos. Porque son ¿qué? Son espirituales. Si tú quieres ser un buen cristiano y quieres ser un cristiano espiritual, te tiene que costar, tienes que leer la Biblia, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que hacer muchas cosas para ser un buen cristiano, un buen creyente. De nada sirve que tú llegaras y me dijeras, pastor, ahí le van 5,000, pero pues ahí écheme su bendición, ¿no? Pues, si quieren denme el dinero, pero pues, la bendición solamente la puede echar de allá arriba, ¿verdad? Porque lo espiritual, hermanos, es con lo espiritual. Con ayuno, con oración, con lectura de la palabra. Lo financiero es con lo financiero. Mira, dale uno más aquí, hermanito. Miren, aquí también esta parte, y es en todas las áreas de la vida, en todas las áreas del devenir humano. El amor es con el amor. No se compra con dinero el amor, porque eso es prostitución. Puedes comprar a una mujer, a un hombre, pero no puedes comprar amor. Aunque suene trillado, así es. Para recibir amor hay que ¿qué? Si tú eres una persona amorosa, tú estás sembrando amor, vas a cosechar amor. Pero su semilla con su semilla. Fíjense, esto ya no lo voy a decir porque, fíjense aquí, finanzas con finanzas. Había una hermana que era muy buena creyente en el sentido de que muy buena lectora de la Biblia, oraba, estaba en los cultos, pero no diezmaba ni ofrendaba. Entonces no era bendecida económicamente. Y entonces ella le preguntó una vez al pastor y le dijo, oiga pastor, ¿por qué yo no soy bendecida en esta parte? Y el pastor le respondió, hermana, porque usted no ha sembrado en las cosas financieras. Usted ha sembrado en lo espiritual y eso es bueno, pero no ha sembrado en lo financiero. ¿Sí me estoy explicando? Entonces esta ley, ¿cómo se llama esta ley? La ley del tipo de semilla. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. En todas las áreas de la vida. En todas las áreas de la vida, mi querido hermano. Yo conozco gente que es pagana, que no, pero cómo son buenísimos para los negocios y le meten al negocio y prosperan en los negocios. ¿Por qué? ¿En qué están sembrando? Van a cosechar. O si tú como cristiano cosechas o siembras, pero mejor dicho, en las cosas financieras, estamos hablando de las ofrendas, tú vas a cosechar también. Amén. Vamos a escuchar la última. ¿Cuál es la última de las leyes? ¿La ley de qué? Vamos a leer este versículo, 2 Corintios 9:7. Cada uno de la primera cosa que nos dice ahí que debemos dar, ¿de qué dice? De corazón. ¿Y qué significa dar de corazón? Cuando el Señor Jesucristo, y eso lo vamos a ver la semana que viene, reprendió a los líderes religiosos, allí en Mateo 23, una serie de ayes contra los fariseos y los escribas, y les dijo, hay de ustedes, fariseos hipócritas, porque diezmáis el comino y el eneldo. ¿Eso estaba mal, hermanos? ¿Que diezmaran estaba mal? ¿Qué es lo que estaba mal? La actitud que ellos tenían.
no daban de corazón, no era algo que les salía de corazón, era una tradición, era por costumbre. No, debe ser de corazón. Cuando tú das tu diezmo, traigas tu ofrenda, dalo de corazón. Ahí dice también, no con tristeza, no con tristeza. ¿Se acuerdan de aquel joven rico que llegó y le dijo a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ser salvo o para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, vende todo lo que... el primero le dijo, tienes que cumplir los mandamientos, tales. Yo los cumplo desde pequeño. Pues vende todo lo que tienes y tráelo. ¿Y qué dice la Biblia? Usa una palabra, se entristeció. A un niño, ¿verdad? Los niños son por naturaleza egoístas. Está la mamá y está la otra mamá, y está el niñito que trae las papas, y la mamá le dice, dale a tu amiguito, dale. Y el niño agarra las papitas y así hasta como, pues ni modo, pues agarra. Y hasta le agarra la bolsita, ¿no? No con tristeza, hermanos, no con tristeza. Porque Dios ama al que da con qué. Fíjate, esa palabra alegría, dador alegre, esa palabra en griego, acuérdense que el Nuevo Testamento se escribió en griego, es la palabra hilarios. De ahí viene el nombre Hilarión. No sé si alguien aquí se llama Hilarión. Yo tengo un amigo que se llama Hilarión, pobrecito, pero así se llama. Pero el significado es un significado muy hermoso, porque significa alegre, gozoso, hilarante, que se ríe, que lo hace con gusto. Entonces, ¿cómo deben ser las ofrendas, hermanos? Vamos a darle el último y con esto termino, porque todavía vamos a tomar la Santa Cena. Segunda de los Corintios 9:11 dice, para que enriquecidos en todo. A ver, el Señor nos va a enriquecer en todo, pero ¿para qué? ¿Qué significa toda liberalidad? Que yo sea liberal al dar. La cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. O sí queremos que Dios nos enriquezca, que nos vaya bien, que nos prospere, pero no queremos dar. O muchos cuando Dios les da, no dan tampoco. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hoy nos has enseñado de qué manera tenemos que dar las ofrendas. Porque de las ofrendas se sostiene tu iglesia. El próximo domingo, Señor, si tú así nos lo permites, que hablaremos del diezmo. Ayúdanos a estar atentos, Señor, también a tu palabra. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.